¿verdad? Entonces, este sería un registro. Esto sería, aquí tengo una cosita que me está estorbando. Okay. Este sería el registro cuando lo tomamos en máxima intercupidación. Entonces, esto tiene un problema básico. Y el problema básico es de que muchas veces los contactos oclusales que a nivel posterior tienen una fuerza tal, ¿verdad? Que suelen perforar el registro, que ustedes pueden ver en la parte, en la parte inferior, pueden ver, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo queda, o sea, medio, se mueve un poquitito el registro, aquí lo sacamos con cuidado, pero medio lo movemos y se quiebra. ¿Por qué? Porque obviamente está perforado, está debilitado por la mordida del paciente, entonces realmente lejos de ayudar hasta estorba. Por eso es que nosotros siempre somos bien claros en decir, si usted puede relacionar los dos modelos de una forma estable en sus manos, esa es la posición que usted tiene que buscar, ¿verdad? Si hay un poquito de problema con eso, bueno, entonces ocupamos el registro. Pero cuando tenemos ese tipo de registros así, que es muy usual que eso suceda, ¿verdad? Entonces nos pasa esto. Y eso ya es un poquito de complicación. Vamos a ver. Se me ha trabado. Aquí podemos ver el registro tras luz. Perforado, 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 perforadote. O sea, es normal. O sea, esto es normal. Lo que significa esto es que la paciente tiene sus contactos oclusales bien definidos. Entonces, suele suceder. Entonces, no existe manera de evitar esto. Entonces, si realmente es innecesario, en este caso es innecesario porque están todos los dientes presentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces tomamos los registros porque es costumbre y muchas veces no hay ni necesidad, nos ahorramos la cera y nos ahorramos un potencial error. ¿Cuál es ese error? Aquí tenemos, ¿ves? Este es un error que suele suceder muy, pero muy común. Y es que es la diferencia de los ejes de rotación que existen, ¿verdad? Entonces eso ya lo habíamos hablado, lo habíamos hablado en los oclusores. Entonces yo voy a tomar un registro de mordida con un eje de rotación, pero es de bisagra. Entonces aquí vamos a tomar una mordida bajo este eje de rotación y los modelos los vamos a colocar en un instrumento que no corresponde su eje de bisagra al del origen, o sea, el de la articulación temporomandibular del paciente. Entonces hay una diferencia realmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el registro está bien, lo que está mal es el instrumento que nosotros vamos a ocupar. Entonces, definitivamente tendríamos que ocupar un articulador, porque un articulador es el instrumento que corresponde con el eje de bisagra del paciente. Lo vimos en los gráficos de la calavera con los articuladores y todo eso. Entonces siempre va a haber un poquito de problema con respecto a esto. Y eso nos suele generar después situaciones cuando por ejemplo, mandamos a hacer una prótesis fija en la primera molar, entonces la mordida no concuerda. ¿Por qué? Porque el registro indica una posición que no puede ser aplicada en el instrumento determinado. Y eso sí quiero yo que lo tengan bien claro. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo chiquito, una coronita, un puente, una incrustación, una cosa chiquita, de repente yo puedo perder mi tiempo clínico en hacer los ajustes que por casi que obligadamente me va a pasar, porque yo ya sé que aquí hay una incongruencia, ¿verdad? Pero, pero si voy a hacer algo grande, esto es catastrófico. O sea, es catastrófico porque voy a pasar ajustando, el técnico va a perder tiempo. ¿Por qué va a perder tiempo? Porque va a desarrollar una oclusión en algo que no va a cuadrar en la boca. Y el dentista va a desarmar todo por puro desgaste, o sea, se va a ver fatal.
Entonces, si yo voy a hacer algo grande, tengo que hacerlo en un instrumento donde los ejes de bisagra correspondan. Entonces, esto es peligroso, ¿verdad? Si yo voy a hacer algo chiquito o solamente quiero tener la relación para estarla viendo y estudiando, no importa, definitivamente lo puedo hacer, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer algo ya grande, algo que requiero que la oclusión me quede súper bien, definitivamente no, esto no es el instrumento y este registro sería completamente innecesario. Entonces, sobre los registros en máxima intercupidación, lo que les digo, es más confiable relacionar los modelos manualmente. Si lo pueden hacer y lo pueden garantizar, tienen esa sensación de firmeza y estabilidad cuando tienen los modelos en sus manos, mucho mejor. Tomar registro de galleta de cera en pacientes con todos los dientes o pocos perdidos. Como les digo, esta es una idea que tenemos que ver. Si logro relacionarlo manualmente, bueno, lo hago. Si no, pues toca hacer la galleta. Tomar registros con base de registro para vechas hedóntulas extensas o sin dientes posteriores. Vamos a ver, creo que hay una diapositiva más adelante y les voy a explicar qué es eso. Las galletas de cera, es preferible tener un flameador o un mechero. Los flameadores son como unos, también como mecheros, pero no son como redonditos así con la mechita de fuera, sino que son largos de plástico y les ponen a veces unas canicas abajo, ¿verdad? Y uno lo puede apretar y tiene una boquilla de salida. Entonces, cuando uno lo aprieta, tira aire, pero tira aire con alcohol, que es el alcohol con el que se prende la mecha. Entonces, como el alcohol es volátil y el aire, entonces sale como un sopletito. Eso es un flameador. Y eso me ayuda a dirigir bien el aumento de temperatura exactamente donde yo lo necesito. Es bueno reblandecer solo las orillas de la galleta. Cuando me refiero, vamos a regresar a esto, es que si yo ablando toda la galleta, entonces esta parte en el centro se va a aguadar. Entonces va a ser bien difícil de manipular la galleta porque se va a doblar todo. Entonces si solamente las marcas van a este nivel, pues solamente me interesa reblandecer este nivel y me va a permitir todavía voy a tener la posibilidad de manipular de una forma segura porque esta parte está rígida. Solamente va a estar blanda la orilla. Entonces no tengo que hacerlo todo. Enfriar la galleta con chorro de aire antes de sacarla de boca. Generalmente cuando se pone la galleta que se ha reblandecido, va con una temperatura bastante mayor a lo que tenemos en la boca. La boca anda por 37 grados centígrados y cuando yo flameo anda arriba de 60. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llevo un cuerpo que tiene una temperatura más alta a un lugar donde tiene menos temperatura? Pues el cuerpo que tiene mayor temperatura se enfría. Verificar el registro colocando nuevamente en boca. ¿Por qué tenemos que verificar el registro? Lo tenemos que verificar porque muchas veces la cera se puede quedar pegada en los dientes, sobre todo si los dientes, en el momento que se hizo la mordida, están secos o la cera está muy delgada, entonces se queda ahí. Entonces cuando yo saco la galleta, ¿verdad? Cuando yo saco la galleta, a veces lo que yo veo como perforado no es ni siquiera la perforación del contacto, sino que también puede ser de que se haya quedado pegado el pedazo debilitado en la sección debilitada de la mordida. Entonces eso hace que pueda haber cierto grado de deformación, que se mueva la mordida o alguna cosa, cuestión que a mí me va a resultar imperceptible hasta el momento que tenga que hacer el montaje y no me queden las cosas, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, entonces vengo, enfrío la galleta con el aire de la jeringa triple, o sea, dejo pasar unos 10 segundos, vaya muerda. Lo dejo 10 segundos, separo los tejidos, echo aire, ¿verdad? Separo con un poquito de cuidado, ¿verdad? La galleta, la saco, la vuelvo a poner, la vuelvo a sentar y le vuelvo a pedir al paciente que vuelva a cerrar. Pero ya con la galleta fría, ¿verdad? Entonces ya el paciente reafirma la posición. Ya cuando eso está listo, entonces ya paso a guardar el registro. Si las huellas están mal definidas, o cuando me refiero a mal definido, me refiero a dos cosas. Me refiero a que la huella esté borrosa,
o sea, que no se vea una huella definida, o que la huella esté parcialmente registrada, o sea, que solo salgan las puntitas de la cúspide y un poquito y ustedes no ven más. Si ustedes no ven, no ven la huella completa porque era insuficiente la cera, le pueden gotear cera líquida, ¿verdad? Le pueden gotear cera líquida en el lugar y le pueden pedir al paciente que vuelva a morder para poder, porque con esa cera líquida ustedes hacen más bulto de cera para que el paciente pueda morder y pueda registrar mejor, ¿verdad? Ahora, si la huella está borrosa, ustedes pueden intentar repetir la mordida agregándole cera líquida y pedirle que la vuelva a morder. Pero también tiene el hecho de que la huella quede borrosa, que no quede limpia, significa que el paciente ha movido la mandíbula en el momento en que está haciendo el registro. Entonces, lo borroso se debe a que se ha movido, entonces todo se ha quedado distorsionado. ¿Verdad? Entonces, si eso ha sido el punto, van a tener que repetir la galleta, ¿verdad? Van a tener que repetir la galleta porque no pueden estar jugando con todas esas partes y tienen que verificar la posición con el paciente. Ponerle al paciente el espejo nuevamente y vaya, abra, cierra, así quiero que mueva. Pero si ustedes ven que muerde y después le hace así, porque hay pacientes que sí hacen eso, muerden y hacen un movimiento lateral hacia un lado al otro, eso demuestra que no hay estabilidad en la mordida. Y si ustedes lo ven, muy probablemente ese pequeño desliz que hace va a distorsionarles la galleta y les va a representar problemas. Entonces hay que fijarse bien en eso y pedirle al paciente que observe el movimiento y que trate no hacerlo y que haga otra cuestión, ¿verdad? Entonces son consejos que a veces uno lo va aprendiendo en el camino porque nadie se los explica, pero uno lo va entendiendo cuando ustedes no hacen los montajes en tiempos de clínica, los montajes los hacen cuando ya despacharon a los pacientes, ya no tienen nada que hacer, entonces se quedan haciendo eso en los lugares que están designados para poder realizarlo, que generalmente es en la tarde, ya como a las 4 de la tarde, cuando ya esterilizaron, ya limpiaron y ya se dedican a hacer esas cosas. Pues da un poquito de cólera darse cuenta de que los registros están mal. Y después da más cólera darse cuenta que fueron detalles que ustedes pudieron haber prevenido. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Uno las dice, bueno, en el camino uno va yendo un montón de consejos que a uno se le olvidan, pero cuando les pasan los errores, créanme que uno se acuerda. Los registros de lateralidad. El movimiento de lateralidad es un movimiento de arrastre, o sea, parten de máxima intercuspidación y la mandíbula se mueve hacia un lado arrastrándose. O sea, no es un movimiento como que primero abre y después se hace para acá. No, el movimiento es, estoy en máxima intercuspidación y le digo, hágale lateralidad y desliza la mandíbula, ¿verdad? Para activar la guía lateral y desocluir lo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos desde ese punto, ¿verdad? Entonces, y de lo que acabo de decir del arrastre, ¿verdad? Y que la huella puede quedar mal, entonces yo no puedo permitir que el paciente me haga ese movimiento, ¿ya? Porque me va a tirar malo el registro. Vean ustedes, las huellas son definidas. No ven ustedes como que está en un lugar y después el, 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 la parte friccionada de la cera demostrando como que ha habido un movimiento, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago que el paciente ensaye. Vaya, hago vaya, le pongo el espejo y le digo, vaya, véase. Quiero que deslice para este lado. Entonces, ustedes le dicen, deslice. Y el paciente desliza y que se vea en el espejo cuál es la posición. Ahí lo paro y lo vuelvo a repetir. Vea, quiero que vea esta posición. Ahora quiero que abra, mueva la mandíbula y cierre en la posición en que yo le dije que se acordara, o sea, esta. Entonces el paciente abre, hace acá y regresa. Entonces, ese no es el movimiento funcional exactamente, pero recuerden lo que yo quiero. Yo quiero el final de la trayectoria, el punto final de la trayectoria, no quiero el recorrido. Entonces, si este es el final de la trayectoria, pues entonces hago que el paciente ensaye llegar al punto final sin tener que arrastrar. Entonces, yo hago que el paciente lo ensaye, váyase al punto este, váyase al punto este, abra. Cuando ustedes ya ven que el paciente lo reproduce con solvencia, ese es el momento para poder tomar.
Entonces, fíjense bien cómo quedan las huellas, quedan súper bien definidas, ¿verdad? Y yo ya puedo saber de que esto me va a funcionar. Ahora, ustedes pueden ver, aquí se ven unos espacios, claro que se ven unos espacios porque hay una máxima, se parte de una máxima intercuspidación y adelgaza un poquitito a nivel de las cúspides, pero lo importante es poder registrar la posición. Ahora, vean la importancia de estas láminas. Si ustedes se recuerdan cuando estábamos haciendo las galletas, están dobladas. Entonces, el grosor, el grosor de la galleta es de aproximadamente, o sea, ya doblada completa, es de 2 milímetros. Vean, tiene 1 milímetro el grosor. Cuando lo doblan son 2 milímetros, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos de que nosotros tenemos un espacio de desoclusión, el ideal es de 2 milímetros. Si yo tengo un espacio menor de desoclusión de 1 milímetro, definitivamente no voy a tener problemas para poder registrar estas huellas. Pero si el espacio de desoclusión es mayor a los 2 milímetros, entonces no voy a poder registrar bien, ¿ya? No voy a poder registrar bien la huella porque no voy a tener cera, porque me va a quedar el espacio. Entonces, por eso es que agrego esos pedacitos de cera sobre el lado de balance, ¿verdad? Donde está el espacio de desoclusión más grande. Por eso es que lo hago de esa manera para poder realmente obtener la posición. Esa es la importancia de los refuerzos en estas áreas, para poder tenerla. Si yo no la tengo, entonces no voy a registrar nada. Vean esto, vean cómo la lámina de cera, o sea, yo hago las galletas, las hago al ras, ¿verdad? Pero vean cómo se hace. Obviamente, porque si esto está reblandecido con el flameador para poder permitir la mordida, entonces la cera se hace hacia los lados, se extruye del lugar. Entonces, cuando esto sucede, ustedes inmediatamente pues, le piden al paciente que muerda, ustedes están viendo. Entonces, cuando el paciente ya mordió y ya cerró, ustedes le tienen que decir al paciente, quédese ahí y con sus dedos amoldar la cera hacia adentro, ¿verdad? Para que quede de esta manera. Esto todavía es mejor porque le da más estabilidad al modelo en el momento en que ustedes vayan a hacer el montaje, ¿verdad? Entonces, son detalles que ustedes tienen que fijarse. Es lo mismo, todo lo que hemos estado hablando es lo mismo para el lado izquierdo que para el lado derecho. Y también para protrusivo, ¿verdad? Vean, aquí estamos simulando el paciente simula su relación. Entonces, vaya, se ve en el espejo y ubica que aquí es la posición borde a borde a donde se tiene que detener. Entonces yo le pido al paciente que abra la boca y que cierre simulando esto mismo. Viéndose en el espejo unas 3, 4 veces ya sabe a dónde tiene que cerrar. Entonces cuando ya eso es así, vienen ustedes y ponen su galleta. La galleta reforzada, miren cuántas láminas he puesto. Las dos normales más dos, una arriba y una abajo para poder cerrar el espacio, para poder tener estas huellas. ¿Ya? Entonces, es bien importante. O sea, un registro que no tiene, los registros que no marcan huellas, tampoco tienen que quedar como rebalsadas y un gran bodoque de cera. No, ¿verdad? Si ustedes ven de que las huellas son muy profundas, con un bisturí le pueden cortar, pero es importante que les queden, el término legal, ¿verdad?, de esto es que les queden las huellas o improntas oclusales, ¿verdad? Que les queden bien definidas. Miren cómo se ven acá. Aquí ha habido un poquito de movimiento, ¿ves? Esto es indicio de movimiento, pero yo tengo que probar el registro. Entonces, si yo veo que el registro es estable, pues bueno, ahí se queda. Entonces, al final, cuando yo ya terminé de tomar todos mis registros y sobre todo yo no voy a realizar el montaje inmediatamente, yo los tengo que guardar. ¿En qué los guardo? Una bolsa con agua es lo más normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago esto? O sea, nosotros vivimos en un país que no tiene nada de fresco. O sea, tenemos días, si ustedes trabajan en una clínica al mediodía, como a las 2 de la tarde, probablemente nos encontremos en unos 34 grados. Si yo no tengo una cera de buena calidad, ¿verdad? Entonces el registro se deforma. Entonces, para evitar eso, tengo que hacer esto. ¿Cómo sé yo si la cera es buena o es mala? Vean el color. O sea, la cera que ocupamos es una cera rosada.
Entre más rosada sea, mejor calidad. Entre menos rosada sea, menor calidad. Entonces, en qué radica la calidad? En su resistencia a la temperatura. Una cera rosada no se va a distorsionar tanto en una temperatura ambiente como lo podría hacer una cera menos rosada, ¿verdad? Entonces, o sea, les digo esto porque a veces cuando uno está en la clínica, ¿verdad? Cuando yo estoy en mi clínica privada, yo puedo comprar el material que yo creo conveniente porque me sirve y porque sé que es de calidad. En otras clínicas, por ejemplo, las de la facultad, uno puede hacer que compre en la clínica privada un material, ¿verdad? Que sea algo caro. A niveles institucionales no se compra por calidad, se compra por precio. Entonces, a veces el material ahí está, pero tal vez no sea de la misma calidad de la que yo quisiera tener. Entonces, estos detalles son importantes, ¿verdad? Porque igual tengo que trabajar con lo que me dan, ¿verdad? Entonces, tengo que trabajar con lo que me dan y eso implica tomar ciertas medidas. Y esta es una medida fácil, ¿verdad? Entonces, ustedes la guardan, la tienen a un ladito, que no les pegue el sol, y ustedes pueden hacer todo lo que quieran y después a las 4 de la tarde ir a su locker, sacar su charamusca de galletas e irse a montar. Y ustedes van a tener el registro tal cual lo dejaron al principio. Esto es un ejemplo de las bases de registro. Es un problema, este es un problema, estas son áreas de extensión distal, ¿verdad? Son brechas edéntulas que no tienen dientes posterior. Por lo tanto, yo no puedo relacionar, ¿verdad? Yo no puedo relacionarnos porque no tengo una máxima intercuspidación estable, ¿verdad? Entonces, porque me hacen falta demasiados dientes y atrás no tienen tope. Entonces, relacionar estos dos modelos me resulta imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago lo que se llaman bases de registro. Las bases de registro son plaquitas de acrílico, ¿verdad? Que yo hago en los tejidos, ¿verdad? Sobre los tejidos edéntulos y coloco un rodete de cera, ya lo vamos a ver, y vamos a registrar la mordida. Entonces, yo tengo que delimitarlo, yo diseño con un lápiz la extensión de los registros tienen que quedar, tienen que cumplir tres cosas. Cuando ustedes tengan estas situaciones, no tienen ni que esperarse que el docente se los pida, ustedes automáticamente lo tienen que hacer. Si ustedes ven áreas de extensión distal o brechas demasiado grandes, ustedes saben que tienen que hacer una base de registro. Punto. Entonces, ustedes tienen que buscar que esta base de registro quede bien adosada al modelo. O sea, que no recuerden que el acrílico contrae. Y si ustedes hacen mal estas placas, cuando se contraen, se deforman y dejan muchos espacios, ¿verdad? Entre el modelo y la placa, eso no sirve, ¿verdad? Entonces tienen que recordar que tiene que quedar bien adosada, tiene que ser estable. O sea, cuando ustedes las pongan no se esté tambaleando. Algunas veces, para evitar eso, es necesario colocar ganchitos de alambre para poder sostener la placa en posición, ¿verdad? Entonces, eso depende del caso, ¿verdad? Ustedes lo pueden pedir, ¿verdad? O ponérselo. Generalmente son ustedes los que hacen estas placas, se hacen con una técnica de polvo líquido, o sea, echan el polvito, echan el polímero, en polvito lo van distribuyendo de una manera delgadita y con mucho cuidado y con un gotero le van agregando el líquido o el monómero, ¿verdad? Y después con un instrumento van buscando que todo el polímero sea mojado por el monómero y vaya y que se quede en la posición. Así ustedes van asegurando que vaya quedando bien adosada. Cuando esto ya polimerizado completamente, entonces ustedes con una vulcanita le dan forma. Entonces ya tienen sus placas. Y sobre esas plaquitas yo voy a agregar cera. Voy a hacer unos pequeños pedazos de cera. Voy a hacer unos pequeños pedazos de cera y los se hacen como rollitos y después se cortan para poder ponerlos en los lugares de las brechas edéntulas y ustedes en un día determinado llaman a su paciente y le piden y le toman el registro. Ahora, es bien importante lo que voy a decir, esto es importantísimo. Yo hago las bases de registro en el modelo que voy a montar. No lo puedo, o sea, puede hacer que ustedes tengan el modelo bien bonito y tengan un modelo viejo que ocuparon para alguna cosa, un diagnóstico, una cosa así, y ustedes le digan, voy a hacer la placa en el modelo viejo y después la voy a pasar para el nuevo. Error, eso nunca se hace. ¿Por qué? Porque no sé cómo, no sé, yo nunca voy a tener una certeza del grado de distorsión
que tiene un modelo con respecto al otro. Nunca voy a tener esa certeza. Yo los veo iguales, pero realmente no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque yo no mezclo el alginato de la impresión igual, no hago las proporciones polvo líquido igual, no mezclo el yeso igual, no guardo las proporciones del yeso igual. Entonces hay diferencias. A grandes rasgos, los modelos son iguales, pero ya si nosotros lo empezamos a ver ya, y si las placas no coinciden, entonces voy a tener un mal montaje. Entonces, ustedes tienen que cuidar estos modelos enormemente, o sea, ustedes tienen que agregarle vaselina, le van echando el polvo y el líquido, pero ustedes tienen que cuidar estos modelos, limpiarlos bien, porque son los que van a ocupar en el fondo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse en esos detalles. Entonces, cuando yo tomo los registros, yo tengo la cera, este es otro, no le tomé la foto a eso, este es otro caso, pero hicimos lo mismo. Aquí están las bases de registro, este es un material especial que se llama pasta cinquenólica, ¿verdad? Lo ocupan en prótesis completa, entonces mezclo, coloco un poquitito y le pido al paciente que muerda. Entonces la pasta cinquenólica me sirve para registrar huellas o me sirve también para unir con rodetes. Entonces ya tengo eso y ya puedo montar. Y aquí podemos ver el montaje, ¿ves? Aquí está la base de registro puesta con el articulador y hoy sí ya sé. Cuando yo quito la base de registro, yo ya tengo la relación exacta donde están los espacios protésicos de los cuales dispongo y los tamaños para poder hacerlo. Si yo no hiciera una base de registro, ¿cómo sé que esta molar está ahí? Si yo no hiciera esa base de registro, ¿cómo lo sé? Porque sin base de registro, esta molar puede estar más abajo, más arriba. ¿Cómo lo sé? Por eso es importante hacer esto. O sea, que si ustedes ven casos de dentulismo parcial extenso, o sea, que les hace falta un montón de dientes, las bases de registro son, pero importantísimas. O sea, no son cosas que ustedes no, si ustedes ven que le falta poquitos dientes, o un paciente que que tiene sus dientes completos, la cantidad de dientes completos, ustedes pueden hacer relación manual, pueden tomar una galleta dependiendo de la situación, pero si ustedes están viendo un edentulismo extenso en uno o dos o los dos arcos, ustedes es obligatorio que tienen que hacer una base de registro. Y lo digo así, categóricamente es obligatorio, ¿verdad? Aquí podemos verme. Aquí podemos ver dos errores. Vean dónde está el diente y dónde está la huella. ¿Ven? Ven acá la diferencia que hay entre el modelo y lo que es la base, lo que es la galleta. Vean acá. Vean, ¿ustedes pueden distinguir alguna huella? No, no la pueden distinguir. ¿Por qué? Porque la galleta de cera está o distorsionada o el paciente movió en el momento que se tomó el registro. Pero así se ve. ¿Y cómo se ve? No se distingue nada. Entonces, como no se distingue, entonces eso es un problema. Vea, con estas diferencias, ustedes creerían que este registro está bien. Ahora, este registro tiene otra cosa que está mal. O sea, este registro estaba fatal, ¿verdad? Estaba tan fatal que le dije al estudiante, préstamelo, no le dije para qué lo quería, ¿verdad? Porque también a veces se pueden sentir le puedo herir los sentimientos a alguien, pero realmente ya esta foto ya tiene un tiempo, ya quien lo hizo ya es colega y creo, estoy seguro que no lo va a volver a hacer. Pero con respecto a ustedes, se los digo desde ya. Vean esta galleta. ¿Cuál es el error de este pedazo que está acá? Si ustedes, como ustedes les dije, la galleta se hace dejando la cera al ras, ¿verdad? De las superficies vestibulares. Y si cuando el paciente muerde se extruye algo, porque obviamente se desplaza, la cera reblandecida se desplaza para permitir la huella, ¿verdad? Lo que queda, ustedes lo hacen para adentro, ¿verdad? Para que quede mejor. Pero vean esto que está acá. Vean esta letota que tiene acá. Esta letota que ustedes están viendo acá hace lo siguiente en el paciente. Hace que el paciente se le estiren los carrillos. ¿Eh? Entonces, cualquiera podría decir, qué divertido, ¿vea? Porque el paciente se ve con la cara alargada y así. No tiene nada de divertido por una situación bien particular. Cuando sus tejidos, cuando la mucosa siente que tiene algo que le estorba, entonces busca reacomodar la mandíbula para que no estorbe tanto.
¿ya? Entonces, cuando la mandíbula, si la mandíbula busca reposicionarse para que no estorbe, entonces ustedes ya perdieron completamente la posición que querían registrar. Era una posición tan sencilla como abrir y cerrar, pero cuando hay algo que estorba a la mandíbula no necesariamente va a cerrar a donde ustedes quieren, ¿ya? Entonces, estirar los tejidos blandos con registros mal hechos, entonces es un problema. Le resta exactitud. O sea, si de por sí esto es un problema, esto es un problema y esto es un problema, o sea, este registro es para ponerles 2 de calificación en registros intermaxilares. 2. Así. Entonces, si después ustedes se preguntan, es que yo no entendí por qué, vaya, por estas razones. Ustedes tienen que entenderlo. ¿Verdad? Porque cuando ustedes ya lo entienden, bueno, cuando uno le pasa la primera vez, pues bueno, ¿verdad? Pero si la segunda vez le vuelve a pasar, eso ya no es ignorancia. Ignorancia implica no conocer algo una vez. Pero cuando ustedes lo repiten y lo repiten, ya no es ignorancia. ¿Verdad? Es otra cosa que no voy a decir para no herir susceptibilidades. Ustedes tienen que aprender ese tipo de cosas. Que uno solamente puede pasar por el camino de la ignorancia una vez, ¿verdad? No vivir, o sea, como el eterno dicho, que no somos como la selección de fútbol del país, que solo estamos ganando experiencias y nunca hacemos nada bueno. No podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, eso nos quita eficiencia en nuestros trabajos clínicos. Uno tiene que ser sumamente crítico con las cosas que uno hace. ¿Verdad? No es pecado equivocarse, no es pecado hacer las cosas mal, el pecado es reproducirlo, que eso continúe y continúe y continúe, cuando yo sé que está mal, ¿verdad? Entonces, estas son cosas, son detalles que uno tiene que aprender a ver. Vamos a ver cómo se hace el montaje. Definitivamente en fotografía no es lo mismo que verlo en video. Yo creo que el video ya está para que lo puedan ver. Ya está para que lo puedan ver, Alejandro. Alejandro. El video ya está, Doc. Lo que pasa es lo que le mencionaba de que no deja YouTube que se reproduzca, solo lo puedo ver yo, entonces se lo voy a presentar. Va, entonces el doctor Castro se los va a presentar y ahí van a, todas las cosas que estamos viendo, van a cuadrar, ¿verdad? Y ustedes lo van a entender muchísimo mejor porque es mejor verlo. Se van a dar cuenta de que es un proceso extremadamente fácil y rápido, pero hay ciencia detrás de esto. Hay ciencia, ¿verdad? Y la ciencia está en el conocimiento de la oclusión, ¿verdad? Y ahí es donde la cosa ya cambia. Entonces, aquí es donde ustedes van a justificar la razón por la cual leyeron 5 documentos en quinto y sexto para entender un poquito la oclusión, ¿verdad? Entonces, yo debo de trasladar todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo empieza todo? El punto de partida para un montaje es poner su articulador en 0, ¿verdad? Entonces, ya vamos a entrar en detalle qué es 0. Pero lo primero, ustedes tienen que, como ustedes van a prestar el articulador en la facultad, primero tienen que ir a prestarlo, ¿verdad? Y cuando lo vayan a prestar, tienen que asegurarse de que esté completo. Se lo digo por experiencia personal, desde el punto de vista usuario, desde el punto de vista administrativo, que es un problema realmente que uno no se ponga a revisar con la encargada de arsenal de prótesis lo que les está entregando. Entonces ustedes tienen que ver que todo lo que les entrega es lo que corresponde, ¿verdad? ¿Y cómo saben ustedes qué es lo que le entregan? Vean la guía de los articuladores de la facultad y ahí van a ver sus partes. Ustedes tienen que ver lo que tienen que ocupar un instrumento limpio. Cuando ustedes lo ocupan, ustedes están en plena libertad de utilizarlo, pero ustedes tienen que, si ustedes lo reciben limpio, ustedes tienen que entregarlo limpio. Ustedes lo reciben sucio, lo limpian y lo entregan limpio, ¿ya? Pero nunca vayan a entregar algo sucio, ¿verdad? Nunca vayan a entregar algo sucio porque tengan en consideración de que hay generaciones de dentistas desde aproximadamente 10 años que han aprendido con eso mismo que ustedes van a prestar, ¿verdad? Entonces hay un compromiso con las generaciones siguientes de seguirles prestando el equipo y si ustedes no lo cuidan, entonces no va a haber para los demás. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a no cuidar lo que no es nuestro.
¿verdad? Como no es mío y no me costó, entonces creen que descuidos pueden haber, que se me cayó por accidente, que se me cayó una pieza cuando iba en el camino, bueno, entonces se compra la pieza y se repone, ¿verdad? Entonces, pues son accidentes, pero que yo adrede me dejo tirado el articulador y me fui a comprar un mango y espero a de que cuando regrese ahí esté. Si se lo robaron, ¿culpa de quién es? Es responsabilidad de ustedes el ocupar un articulador. Y parece, y esto mismo se lo digo siempre a todos cuando doy clases y cuando estaba en la dirección de clínicas también se los decía a todos, o sea, pero es que realmente no entiendo la displicencia, ¿verdad? Si fuera, y hay displicencia hasta en las propias cosas, o sea, las de uno. Me levanté y ahí dejé tirada la pieza de mano. Y ahí andábamos recogiendo las piezas de mano e instrumentos y como al mes llegaban a preguntar, ¿no han encontrado tal cosa? Sí, las encontrábamos, pero no podíamos entender cómo alguien podía pasar sin su pieza de mano o sin su micromotor durante un mes y no darse cuenta. Eso es no querer a los papás, o sea, porque los papás son los que sudan para ir a comprarles a ustedes eso. Ustedes tienen que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si se les pierde el articulador? Nuevamente, solo se los hago por referencia porque realmente es importante que ustedes lo sepan. La ley de la República que controla esta cuestión, ya no me acuerdo cuál es la ley, pero establece que cualquier bien de la universidad como una entidad, como un ente de gobierno, cualquiera, como un ministerio, como cualquier otro, nosotros somos igual, ¿verdad? Cuando se le pierde un bien, se tiene que reponer por uno igual o mejor. Entonces, si yo pierdo un bien que vale 700, $800, yo tengo que comprar algo que valga $800 y tengo que demostrarlo con una factura. Si vale más, pues mejor, ¿verdad? Entonces, yo no puedo entregar algo que valga menos de $800 y que no cumpla con las características técnicas de lo que ustedes han perdido. O sea, que si ustedes pierden un articulador whip mix, ustedes tienen que comprar un whip mix y tienen que comprarlo según el valor que está establecido que es lo que cuesta. Bueno, nosotros lo compramos en aquella época en 600, hoy vale 800, ¿vale? Pero ustedes pueden decir, pero es más caro. Sí, obvio, pues, sí, pues los precios del mercado van cambiando. Entonces, pero ¿qué es lo que nos guía a nosotros para cobrárselos a ustedes? Entonces, lo que nos guía es el modelo. O sea, si el precio del modelo que ustedes perdieron es mayor, pues ni modo, van a tener que comprarlo, pero ese es el modelo que nosotros teníamos, recuerden, igual o mejor. O sea, no, entonces eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde? Entonces vienen ustedes y se pierde, ¿verdad? Tienen que llegar a decir que han perdido eso. Si ustedes iban en el bus y llevaban el articulador en la mochila y les roban la mochila, también es responsabilidad de ustedes, porque ustedes son los que lo han prestado, ¿verdad? Entonces ustedes, o sea, es para que entiendan la magnitud del equipo que andan cargando, ¿verdad? Entonces no pueden llegar ustedes a decir, es que no fue mi culpa. Definitivamente no la fue, porque no son ustedes los que lo perdieron adredes. Llegó alguien, llegó un ladrón y se lo llevó, pero es responsabilidad de ustedes, porque ustedes lo prestaron y ustedes admitieron cuidarlo como que si fuera de su propiedad. Entonces tienen que comprarlo y tienen que hacerlo. ¿Y cuáles son los problemas si ustedes se oponen o se niegan? Ustedes no pueden inscribir porque ustedes tienen una deuda con la dirección de clínica, por lo tanto tienen una deuda con la universidad y por lo tanto tienen una deuda con el Estado. No pueden inscribir su ciclo hasta que ustedes no lo repongan. Y algunas veces el equipo que se pierde no hay en plaza. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que mandarlo a traer para otro lugar y a veces eso no viene de un día para otro. Se dan cuenta de la responsabilidad que es tener un equipo de estos. Entonces, he perdido más de 5 minutos en explicarle esto porque a veces la gente no entiende lo que nosotros les estamos dando. El hecho de que sea estatal no significa que no vamos a cuidar nuestro equipo ni nuestro patrimonio. O sea, es bueno y hay un compromiso con las generaciones por venir, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con esto de la lubricación.
Cuando ustedes ven el equipo, entonces ustedes cuando se los entregan, ustedes tienen que abrir, todos los tornillos, todos los controles, los tienen que ver que estén funcionando, que aprieten, que se aflojen, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que verlo, ¿verdad? Entonces si es así, ustedes tienen que buscar la manera de lubricarlo. Ustedes pueden lubricarlo ahí mismo en el lugar para que la encargada de arsenal de prótesis lo vea. Pero si ustedes no pueden abrirlo y nadie les puede ayudar y la señora les dice de que así estaba, ustedes tienen que decirle a la señora que tiene que quedar constancia que el tornillo este no funcionaba y ustedes no se hacen cargo de eso y lo agarraron porque no había otro para donde agarrar. Pero ustedes tienen que avisar, tienen que decir, porque eso les va a quitar problemas. Alguien lo pudo haber entregado mal, pero como ustedes fueron los últimos en prestarlo, va a ser responsabilidad de ustedes. Funcionando, eso tiene que ver, todo esto redondea la idea. Entonces, ustedes tienen que ver esos detalles. Muchas veces no lo hacen. Y es una pena, ¿verdad? Porque a veces llegan llegan a la dirección de clínica a pedir que los ayuden y todo. ¿Cómo se les va a ayudar? O sea, la única manera es que ustedes comprueben que ustedes dijeron que las cosas no estaban, que las cosas no funcionaban, ¿verdad? Y todo eso. Esa es la única manera. Entonces, ya queda sentado y ustedes tienen que ya es responsabilidad de ustedes una vez que lo tienen en sus manos. Porque eso es lo que hace uno. Pregunta, ¿quiénes lo han prestado? ¿Quién lo tenía? Entonces, vamos a donde la persona obviamente nos van a, no, siempre van a decir, yo no estaba, yo no le hice nada, así estaba. Todos dicen lo mismo. Creo que en mi vida, tal vez con esta mano, ya tengo más de 10 años de estar en la facultad, con esta mano puedo contar a la gente que con responsabilidad dice, sí, doctor, yo lo arruiné. Esta mano, ya han pasado como más de 1000 estudiantes. Pero bueno. El articulador en cero, ¿qué significa cuando el articulador está en cero? Es como cuando ustedes, van a resetear algo. Tienen, eh, puede hacer de que el articulador, cuando lo ocupó alguien, lo programó y no borró los ajustes de programación y ahí los dejó puestos. Entonces, cada vez que ustedes comienzan a utilizar un articulador, tienen que resetearlo. O sea, se oye más complicado de lo que realmente es, porque poner un articulador en cero es aflojar los tornillos, poner la guía condilar en cero o en FB, ¿verdad? Que es la posición de montaje de articulador del whip mix. El pin incisal tiene que estar en cero, la mesa incisal en cero y las ramas en cero. Las partes dependen mucho del diseño que ustedes tengan, porque las ramas se ajustan en unos articuladores no Arcon, que son los Hanau, pero no se ajustan en un whip mix, ¿verdad? En un whip mix ustedes tienen el dispositivo articular que tiene una serie de ajustes que es lo que cambia, ¿verdad? Entonces todo lo tienen que poner en cero. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ustedes lo revisaron, el articulador, lo limpiaron, lo lubricaron y después de eso, ustedes ya ponen todas las cosas en cero antes de comenzar a montar. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan hacer. Entonces, cuando ustedes ya lo tienen, ustedes ponen el arco facial, lo colocan en posición para poder colocar para poder montar el modelo superior. Aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos el arco facial, ¿verdad? Ya tomado, el modelo puesto. Entonces, aquí podemos ver que hay una distancia, ¿verdad? Entre esta parte que se llama platina. La platina es en donde se une el modelo y que a su vez se une en el miembro superior o inferior del articulador, ¿verdad? Estas son de plástico, son desechables, o sea, cuestan como $2. No son tan, o sea, desechables para un gringo, les cuesta como $1, entonces lo botan al final del tratamiento. Nosotros lo quebramos el yeso y nos guardamos la platina y nos funciona como 10 montajes más, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen esto. Algunas veces cuando uno pone el modelo no cabe. ¿Por qué? Porque el zócalo topa con esto. Entonces, no deja que el articulador esté en la posición adecuada de montaje. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, algunas veces toca recortar el zócalo, ¿verdad? Recortar el zócalo hasta que pues, nos quede un espacio donde podamos colocar el yeso calcinado que nos va a servir para montar este articulador, este modelo.
¿verdad? Entonces, tengo que fijarme bien en eso. Ahora, aquí está. Esto es lo que me refiero, ¿verdad? Aquí yo tengo que asegurarme de que existe un espacio, ¿verdad? Aquí ya comenzamos a colocar el yeso un poquitito, hay que agregarle más para que cuando yo cierre el miembro superior, entonces el yeso que está aquí en excedente se extruya también y quede agarrado en estas partes plásticas de la platina, ¿verdad? Entonces esa es como la retención para que se quede ahí afianzado. Entonces es bien importante que cuando yo estoy colocando el yeso en la parte de arriba, hay que tomar dos consideraciones. Número uno, el modelo siempre tiene que estar mojado cuando yo voy a hacer ese montaje. ¿Por qué lo necesito mojado? Porque un yeso seco es como una esponja de agua. Entonces lo que va a hacer es que el yeso seco va a absorber el agua del yeso calcinado que yo coloco acá. Entonces el yeso calcinado va a fraguar más rápido y en algunas veces hasta me impide cerrar el articulador para que quede atrapado el yeso en la platina. Entonces tengo que mojar el modelo con solo echarle agua o en una copa de hule, poner el modelo ahí unos 2 o 3 minutos, basta. Mientras preparo todas las cosas y las voy a traer, echo agua, echo el modelo ahí y ya está listo. Y segundo, cuando yo cierro, yo pongo el modelo en el arco facial dispuesto de esta manera. Entonces, es súper, pero súper conveniente poner mi mano aquí abajo, ¿verdad? Para que cuando yo ponga el yeso y cierre el articulador, para que esto quede atrapado, la densidad del yeso no me vaya a mover la posición del tridente. Vean el tridente cómo está puesto acá. Esto está agarrado por tornillos a estos niveles, ¿verdad? Pero si yo hago bastante fuerza, el tridente, la posición puede ceder, ¿verdad? Por la densidad del yeso y se puede bajar. Ya perdí la medida. Entonces pongo mi mano en la parte de acá cuando cierro el articulador, ¿verdad? Para poder mantener la posición del tridente sin distorsión. Aquí está ya. Algunas veces no me alcanza el yeso, ¿verdad? Con mi dedo, yo con la misma espátula puedo limpiar lo que se sale, ¿verdad? Pero igual, yo lo coloco y ahí lo dejo. Hasta que esto esté completamente fraguado, o sea, ya no está caliente, ya no se siente como húmedo, ¿verdad? Ya está en buena posición. En ese momento, yo ya puedo quitar el arco facial del lugar y ya me queda esto. Estos espacios que ustedes ven acá, posteriormente puedo agregar una mezcla fluida de yeso calcinado para ir cerrando y para que me quede bonito. Fíjense bien en el modelo. No ven ustedes yeso calcinado, van a ver un poquitito en las orillas por acá, porque ni modo, ¿verdad? Pero el modelo no tiene nada de yeso calcinado, o sea, no tiene nada embarrado. Si ustedes le dejan embarrado algo ahí, pues ya la regaron, o sea, es súper mal, ¿verdad? Se ve fatal eso. Nuevamente, no hagan que nosotros pensemos de que si nos llevan las cosas así, cómo han de tener sus cosas en su casa y en su higiene personal, cómo han de ser, ¿verdad? Esto demuestra, cuidado, generalmente las niñas son más cuidadosas en ese sentido que los varones. Los varones no son tan así como cuidadosos y pulcros en ese sentido. Aunque también tengo que decir que he visto varones que son bastante detallistas y niñas que también son bastante sucias. Entonces, pero una norma general, nuevamente, cuando uno hace las cosas con pulcritud, así con cuidado y pensando en los detalles, eso deja mucho que hablar de ustedes y da buenas impresiones, porque uno dice, ve, este muchacho o esta muchacha le está metiendo ganas. Esto es, si ustedes ocuparon una galleta de cera para tomar máxima intercupidación, tienen que hacer esto. Si no ocuparon galletas, lo relacionaron con los modelos manualmente u ocuparon una base de registro, entonces ustedes no lo tienen que hacer. Pero si ocuparon una galleta, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Se llama compensación del pin incisal. Entonces, ustedes pueden ver, todos los pines incisales tienen una rayita más grande o más gruesa que distingue que es el cero del pin incisal, ¿verdad? Entonces, si ustedes ocuparon una galleta de cera, ya hablamos de eso. Si ustedes doblan una galleta y la miden, eso mide 2 milímetros. Entonces, en el momento que ustedes realizan el montaje,
ustedes tienen que compensar el pin incisal. Entonces, ¿qué significa compensar el pin incisal? Agregar 2 milímetros, ¿verdad? O sea que de la posición de 0 la voy a llevar a +2. Cada raya es 1 milímetro. La voy a llevar a +2. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene de grosor. Eso es lo que tiene de grosor la galleta que yo puse para máxima intercupidación. Y hago el montaje. Cuando yo ya termino el montaje, entonces quito la galleta y regreso el pin a 0. ¿Por qué? Porque ya no está la galleta que necesitaba compensar, entonces ya regresa a 0. ¿Verdad? Entonces, esto es un poquito engañoso, pero si ustedes no hacen esta compensación desde un primer momento, ¿verdad? Cuando ustedes quiten la galleta y ajusten el pin les va a quedar en +2. Y eso puede ser un poquito confuso para ustedes, sobre todo cuando ustedes van a hacer aumentos de dimensión vertical. Supongamos de que ustedes van a hacer un aumento de dimensión vertical de 4 milímetros. Supongamos. Entonces, ustedes no compensaron la galleta y dejaron la galleta en +2, ¿verdad? Dejaron la galleta en +2 y ahí dejaron el articulador y no le dijeron a nadie. Vino otra persona que también estaba involucrada en el caso y ve que está, y ve que está, y ve que está el articulador en +2. ¿Qué es lo que va a pensar el compañero o el colega? Va a pensar de que bueno, que tuvieron un error, y que el +2 es 0. ¿Verdad? Eso es lo que va a pensar. Entonces, sobre ese +2 va a agregar los 4 milímetros de dimensión vertical que necesita y le va a quedar en +6. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes van a aumentar la dimensión vertical en 6 milímetros, no en 4, que era lo que ustedes pensaban hacer. Entonces, el 0 es una medida de orientación en el pin incisal. Eso es la importancia de tener las cosas en 0, porque ustedes saben de dónde parten. Y aquí, si ustedes tienen alguna alteración en esta medida, entonces ustedes ahí tienen un error. Ustedes ya van a ver cómo es esa parte en el video, pero es bueno que recuerden esta cuestión. Si ustedes ocupan galleta, tienen que compensar el pin incisal. Si ustedes hacen ustedes lo ajustan, toman el registro es manual, ¿verdad? El registro es manual u ocupan bases de registro, no lo tienen que hacer. Y aquí está. Entonces yo ya compensé, yo ya compensé el pin incisal, entonces ya voy a montar el inferior. Aquí lo hice con la galleta, ustedes pueden ver esa galleta, pero lo hice para fines, pero realmente el modelo se podía hacer manualmente. Ahora, ¿qué es esto que ustedes están viendo acá? Esto es un pedazo de baja lengua con un material que se llama Godiva. La Godiva es un material un material duro, pero cuando ustedes lo calientan se reblandece y se vuelve bastante fluido. Seca sumamente rápido. Este material ustedes lo van a aprender en prótesis completa, ahí van a entender qué es esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pedazos de baja lengua? Sostienen el modelo en posición. Ahora, ¿por qué yo necesito esto? O sea, recuerden que yo voy a montar ahorita, yo no puedo estar deteniendo el modelo y mezclando el yeso. O sea, si el modelo yo lo pongo, hay algunos modelos que pesan bastante de los extremos y se caen por el peso y la gravedad, ¡pum!, caen. Bueno, entonces, yo coloco estas cosas, estas bajas lenguas, también pueden ocupar alambre si quieren, alambre de esos de gancho de ropa, y lo pueden colocar acá, siempre sostenido con Godiva, y eso va a mantener el modelo en posición cuando yo ponga el yeso. Es por comodidad, o sea, yo no puedo estar ahí haciendo malabares para esto. Entonces, cuando esto ya está en posición, coloco el yeso de montaje, el calcinado, y ahí queda. Ahí está. Entonces, detalles que yo tengo que tener. Primero, cuando yo estoy haciendo el montaje, tengo que buscar el 0 de la guía condilar. Y aquí está el 0 o el FB que decía. Este es un web mix. Entonces, aquí ustedes pueden ver, se afloja el tornillo de acá y toda esta pieza se mueve y la colocan en FB, ¿verdad? La ranura que coincide en FB ya está en posición. Cuando yo estoy haciendo los montajes, siempre el elemento condilar tiene que estar topando con la parte posterior del dispositivo articular. Siempre tengo que ver eso. Estamos hablando de un web mix,
¿verdad? Tengo que ver de que el pin incisal contacte completamente con la mesa y que esta parte, y cuando estoy haciendo el montaje y estoy con el arco facial, tiene que estar contactando completamente con el arco facial el miembro superior. Son cosas importantes que tengo que ver mientras hago este proceso. Y ahí está. Obviamente, esto le subí el pin para tomar la foto y que se viera bonito, ¿verdad? Pero vean el yeso cómo está ajustado a la platina. El yeso se encuentra bien trabajado, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Esto, primero le tapan los huequitos más grandes, ¿verdad? Con yeso calcinado. Después, ustedes pueden con una cuchilla búfalo quitar los excesos grandes y después con una lija de agua, ustedes pueden colocarle, pueden lijar para regularizar el yeso calcinado y queda con este terminado súper bien. Obviamente, trabajar un modelo así les va a tomar un poco más de tiempo a hacerlo al cálculo, al ojómetro y así me quedó bonito, pero nada que ver. Entonces, pero todo esto son detalles que realmente para la persona que lo ve, lo valora. Y en el momento de programar, ¿con qué voy a programar? Voy a empezar programando la guía condilar. Y la guía condilar se programa con el registro protrusivo. Lo coloco en posición y cuando yo coloco en posición y hago articular el superior con el inferior según el registro que tengo, voy a obtener la posición borde a borde que tenía la guía protrusiva. Aquí están, ¿ves? Si yo tuviera, si lo regresara, viéramos en la foto clínica que es exactamente la misma posición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a aflojar estos tornillos que están acá. Estos dos tornillos son los que controlan la angulación de la guía condilar. La angulación de la guía condilar, aquí a este lado hay una indicador de los grados que yo tengo, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo aflojo esto, entonces esto queda bailando, queda flojo, ¿verdad? Entonces, cuando esto queda flojo, yo lo que tengo que hacer es buscar que el elemento condilar tope con el dispositivo articular. Eso es una cuestión que cuando yo la aflojo, esto me va a quedar bailando así, pero hay un punto cuando yo agarro el dispositivo articular de la manera en que se está sosteniendo acá, y yo le empiezo a bajar, lo empiezo a mover despacito, 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 yo voy a sentir que el elemento condilar topa con el dispositivo, ¿verdad? Cuando topa, ese es el lugar donde tiene que estar y yo tengo que apretar este tornillo. Entonces ya me queda ahí. ¿Qué pasa si yo, sentí el tope pero seguí avanzando? Cuando yo hago esto, lo que va a pasar es que los modelos se me van a separar a este nivel y yo voy a sentir, por eso es que tengo la mano agarrado acá, porque cuando yo empiezo a mover y sobrepaso ese tope, esto se va a abrir y yo lo voy a sentir en mi mano. Entonces eso significa que tengo que retroceder un poquitito en la posición y irme más lento y sentir ese tope. Cuando lo sienta, aprieto este botón. Es un poco confuso tener que explicarlo acá. Esto solamente, esto que estoy hablando, no lo voy a preguntar exactamente así porque es una maniobra que ustedes la van a entender cuando estén programando su modelo. Lo que yo quiero que sepan ustedes qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero realmente así habladito probablemente no lo van a entender hasta que no lo sientan porque esto es táctil, ¿verdad? Es una programación táctil que yo tengo. Y aquí podemos ver, esto es lo que les decía, aquí tengo la angulación en un lado y aquí tengo la angulación en el otro lado, ¿verdad? Aquí están, quiero ver, esto es, creo que esto es 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Aquí está, ¿no? Entonces, yo empecé, cuando hice el montaje en el arco facial, lo hice en FB. FB son las siglas de Facebook, o sea, arco facial en inglés, ¿verdad? Entonces, esto me indica a mí que esta es la posición en que tiene que estar la guía condilar al momento de montar el modelo superior. Pero ya cuando ya monté el inferior y me toca programar, entonces aflojo el tornillo que lo controla y yo ya hago la maniobra que les acabo de explicar para obtener un ángulo. Y aquí obtuve el ángulo, 35 grados de guía condilar izquierda y 55 grados en guía condilar derecha. Interesante.
Y es interesante porque no es cualquiera podría esperar que los dos tenían que ser 35 o los dos tendrían que ser 55 y no es así, ¿verdad? Tenemos que recordar que hay una individualidad, o sea, y una individualidad aún como el mismo individuo. O sea, que todo depende del desarrollo craneofacial que yo puedo tener. Lo que puede significar acá que aquí creció más y aquí creció menos, pero o sea, no se puede. Esto es lo que hay y es lo que hay. Nunca cae mal repetir el proceso de programación varias veces y cerciorarse que realmente es eso, ¿verdad? Ahora, hay un detalle bien importante y es fundamental cuidar los registros, ¿verdad? Porque a medida ustedes están quita, pone el registro, ustedes van, la cera va perdiendo sus posiciones, ¿verdad? La cera se va deformando y si tenemos ceras deformadas, entonces vamos a tener un serio problema. Vamos a tener un serio problema porque porque vamos a perder la efectividad del registro y no voy a poder tener bien la posición que yo necesito tener para poder programar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes programan, a lo mucho tienen que hacer unas 2 o 3 quitadas del registro y después de eso probablemente el registro ya no les va a servir. Entonces, quiero que le presten atención a ese detalle, porque muchas veces ahí andan cargando el registro casi como que si fuera pañuelo, ¿verdad? Y ahí lo dejan tirado y lo tiran y lo agarran después y lo tiran en el locker y ahí lo dejan y al final del ciclo lo sacan. O sea, no es así, pues vean. Veamos. Los registros de lateralidad, ya tenemos la guía condilar, entonces ya eso ya queda ya ajustado. La lateralidad me va a servir para poder programar el ángulo de Bennett, ¿verdad? Entonces el ángulo de Bennett es una parte que está sobre el dispositivo articular, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y ahí y tiene también el mismo principio, es también táctil. O sea que yo tengo que ir moviendo despacito la pieza hasta sentir que topa con el elemento condilar y ahí lo aprieto, ¿verdad? Tenemos el izquierdo y el derecho. Entonces, aquí tenemos el dispositivo articular y esto es el ángulo de Bennett. Entonces, este tornillo, cuando yo lo aflojo, entonces hace que esta pieza se vaya para acá o se vaya para acá. Tiene un movimiento, lo que hace es acercar, ¿verdad? La pieza que está acá. ¿Y esta pieza qué representa? Esta pieza representa la pared medial del articulador. Entonces, cuando yo aflojo este tornillo, alejo o acerco la pared medial al elemento condilar que se encuentra en este nivel. Entonces, cuando yo voy a hacer la programación, esto estaba en 0. Entonces, esto estaba en 0 y cuando ya tengo el registro puesto, esto tengo que aflojarlo. Entonces, con el registro puesto, entonces yo tengo que moverlo. Ahora, es bien importante esto que voy a decir, ¿verdad? Y aquí está el registro de lateralidad. Entonces, ustedes van a programar el dispositivo articular contralateral. O sea, este es el lado derecho, aquí tengo que irme para este. Y cuando yo esté así poniendo el registro del lado izquierdo, este es el que tengo que programar. No es que y que por la demostración no me equivoqué de mano y lo puse. No. Entonces, es contralateral. O sea, aquí está la guía, este es el dispositivo que programo. Aquí está la guía y aquí está el dispositivo que voy a programar. Cruzado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que ver. ¿Por qué me interesa eso? Porque voy viendo el lado de balance, ¿verdad? La pared medial en el lado de balance es lo que voy a ajustar, ¿verdad? Y lo mismo del lado de acá. Parece como enredado, pero no lo es, ¿verdad? Siempre programo contralateral. Aquí tenemos, ¿ves? La rayita, esta es la parte de arriba. Aquí tenemos la rayita que indica el 0. Estos no son grados, sino que cada rayita son milímetros. En los Hanaud son grados, ¿verdad? Entonces aquí puedo ver un poquito más adelante de 0, que vendría siendo como 0.5, ¿verdad? Y aquí tiene 1. Aquí no sé por qué le puse 0.5, pero debería de ser 1, porque aquí sí se ve claramente que está en 1 milímetro. 0.5 y 1, ¿verdad? Ya tenemos programado nuestro articulador en el dispositivo articular, la guía condilar que controlo con este tornillo y ya está programado y el ángulo de Bennett en esto ya está programado. Entonces ya estoy súper bien.
y el pin incisal que está ahí, yo ya sé que está en 0 porque ocupé la galleta, lo compensé y cuando lo quité me quedó en 0. Y aquí está. Hoy ya puedo hacer lo que yo quiera. Situaciones que son un poquito más, exigentes para nosotros, ¿verdad? Las situaciones más exigentes son cuando el paciente ya es borde a borde, ya se vendría siendo como clase 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que está borde a borde? Vean cómo está la mandíbula con respecto a la maxila, están los dientes al mismo nivel. Entonces, para poder tomar una galleta, yo necesito tener una posición borde a borde definida. Haber partido desde un punto inicial que es máxima intercuspidación y haber tenido un área funcional para poder llegar a la posición borde a borde. ¿Ya? Necesito eso. Pero si los dientes de manera, si la relación de los dientes naturalmente ya está borde a borde, entonces no tengo área funcional y por lo tanto no voy a poder tener un punto final, ¿verdad? Porque ya estoy en el punto final, no puedo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que tomar el registro pidiéndole al paciente que haga la máxima protrusión. Entonces ya, porque no tengo de otra más que hacer eso. Entonces le voy a pedir, abra y deslice hacia adelante hasta donde pueda. Entonces el paciente le va a poner la famosa y folclóricamente llamada boca de gaveta, porque la saca hacia afuera, pero tiene que sacarla completamente. Y ahí morder. Entonces ahí toman el registro. Esta maniobra también es útil cuando ustedes ven que han tomado una guía condilar, un registro protrusivo para programar la guía condilar, pero no encuentran tope, ¿verdad? Para poder programar esto. Entonces, aquí resulta sumamente útil pedirle al paciente esto y van a poder encontrar esa relación. Entonces, recuerden, cuando tienen una posición borde a borde o no logran encontrar o no logran programar la guía condilar con el registro que tienen, piden al paciente que haga máxima protrusiva, la máxima protrusiva, y ustedes van a poder obtener ese registro que necesitan para programar la guía condilar. Esta es otra cosa. Este montaje, primero, se les olvidó que el pin va en 0. Aquí está el 0. Es el 0. Y miren dónde está. No tiene nada que ver con 0. Este tiene menos, yo creo que tiene menos 10, ¿verdad? Y miren este burrunche de yeso que le quitaron, que le dejaron. O sea, aquí lo que pasó fue de que el zócalo está mal hecho. O sea, no trabajaron el zócalo. Entonces quedó esta arista de fuera que obligó a salir con todo esto hacia fuera de lo que es el yeso. Esto es un estorbo y estéticamente se ve fatal, ¿verdad? Entonces esto se tiene que arreglar, ¿verdad? Entonces se tiene que recortar. Probablemente no hay necesidad de desmontar este modelo, pero sí van a tener que ir al recortador y volarse todo este pedazo que está acá hasta quedar cerca de la platina, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es trabajo extra, eso no lo tendrían que estar viendo. ¿Verdad? Si yo llevo el pin incisal a 0, vean cómo queda. La mandíbula realmente debería de estar acá, hasta acá arriba, ¿ves? No abierta esto. ¿Ves? Eso es un error, porque yo siempre voy a buscar la referencia del 0. Entonces, yo estoy viendo eso, ¿ves? Miren el espacio que queda. Enorme. Veamos. Vean, 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 vean. Ustedes observan, los incisivos se hacen más hacia atrás. ¿Ven? Entonces hay un error de apreciación, realmente. No es porque el paciente esté en relación céntrica y por eso se vea que los dientes van hacia atrás, no. Se debe a la rotación condilar, la rotación, perdón, de la mandíbula, ¿verdad? O sea que cuando ustedes están acá, pero como esto está acá, rota, entonces da la percepción que los dientes anteriores que realmente están acá, están más para atrás. Entonces eso es un error. Desde aquí ya estamos mal. Ahora, no tienen que repetir el modelo superior, solamente tienen que desmontar el inferior y volverlo a colocar en la posición con el pin incisal en 0 y volver a montar. Y ahí murió. Este montaje está mal, está sucio, horriblemente sucio, porque no cuidaron, no fueron limpios, ¿verdad? Hay que ser pulcros nuevamente. Esto pasa, estos son pedazos de yeso, de delfinato que queda trabado en las interproximales. Entonces esto ustedes lo pueden con un bisturí, tan limpian esto y sacan esos pedacitos, limpian estas cuestiones, ¿verdad? Estas burbujas salen porque dejan el yeso demasiado aguado,
entonces se generan las burbujas, pues todo eso lo pueden arreglar, pero aquí ya podemos ver un detalle, es imposible de que esto esté así. Si yo dijera que este montaje lo hicieron en relación céntrica, ¿verdad? Donde se tomó un registro intermaxilar, donde cuenta la posición articular y no la dental, entonces esto lo creería. Pero este montaje no fue hecho en relación céntrica. Este montaje fue hecho en máxima intercuspidación. Y aunque solamente exista estos dientes que están acá y no haya nada atrás, pero la norma dice que máxima intercuspidación es donde la posición donde está la mayor cantidad de contactos. O sea, todos deberían de estar contactando. Si la bachiller en cuestión, porque era una bachiller, me dijo de que clínicamente todos topaban, pero que así le dio el arco facial, ¿qué es lo que está mal? ¿La mordida del paciente o el montaje? Es el montaje, ¿verdad? Entonces va a tener que repetir toda esa cuestión y mucho tiene que ver porque cuando le pregunté no había hecho base de registro. Entonces le había puesto una galleta mal hecha, sin soporte y sin nada, y eso es error. A veces creen que cuando uno no se da cuenta, si uno no pregunta, uno no está pendiente, pero uno sabe cómo son las cosas. Y esto es un error que solamente lo pueden dar dos cosas. O tomó el registro en relación céntrica o no ocupó base de registro y ocupó alguna otra cosa para relacionar. Es que el doctor estaba apurado y yo no tenía chance. Ese no es mi problema. Realmente ese no es mi problema, pero eso no me va a justificar haber hecho algo mal. ¿Ya? Mando a hacer algo con esta cuestión acá. Si yo mando a hacer un aparato removible provisional acá, ¿cómo creen que me van a dejar los dientes? Altos. Entonces la oclusión va a quedar alterada completamente. Me va a tocar destruir todo lo que me va a mandar del laboratorio por un mal registro. En un clase 2, igual, ¿verdad? Y el clase 2 es al revés de lo que es al revés de lo que es el clase 3, ¿verdad? Entonces, el registro que yo tengo que tomar va a tener una trayectoria funcional bien grande, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esto. Miren dónde está máxima intercuspidación y miren dónde está la posición borde a borde. Miren la distancia que hay entre uno y el otro. Aquí podemos ver, esto es un overjet aumentadísimo, ¿verdad? Un overjet aumentadísimo. Recuerden que el overjet es una posición que va desde el borde hasta la superficie vestibular, ¿verdad? Está aumentadísimo y también el overbite, ¿verdad? Porque el punto de acoplamiento normal debería de estar a este nivel, ¿ve? Y miren dónde está, ¿verdad? Entonces, el paciente va a llegar a una posición borde a borde, definitivamente lo va a llegar, o hasta donde pueda llegar, pero lo que yo tengo que recordar es de que voy a tener espacios de desoclusión bien grandes. Entonces tengo que reforzar bien la galleta para poder tener la huella que yo necesito. No me va a costar nada obtener la programación para la guía condilar, pero tengo que fijarme bien en el registro, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo, ¿cómo sé yo de que el registro está bien tomado? El registro de la guía condilar está bien tomado. Este es un juego que tomé que es bien interesante. ¿Verdad? Si yo tengo un registro en protrusivo, entonces significa de que si yo tengo un registro en protrusivo, yo asumo de que el cóndilo ha avanzado desde su posición de asentamiento, ¿verdad? Hasta un punto determinado de la eminencia articular que lo lleva la posición borde a borde, ¿verdad? O sea, partido desde su máxima intercuspidación, ¿verdad? Que tiene en donde el ensamblaje cóndilo disco está asentado, no, para bien o para mal, no lo puedo decir, pero está sentado en la cavidad glenoidea y empieza a avanzar, hasta quedar en el lugar donde indica la posición borde a borde. Entonces ha habido un desplazamiento. Entonces, estas dos fotos que están acá indican la posición del elemento condilar en un dispositivo articular con el registro puesto. Las dos tienen el registro puesto. Las dos tienen el registro puesto. Son dos casos diferentes. Este tiene un registro protrusivo puesto y este tiene un registro protrusivo puesto. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? El correcto es este. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver
de que ha habido un desplazamiento, ¿verdad? Del cóndilo. Bueno, aquí yo puedo saber de que el cóndilo está despegado completamente de la pared posterior, ¿verdad? Aquí no. Entonces, si yo pienso que he tomado bien el registro, lo pongo y lo veo, no siento que la guía condilar me topa cuando la estoy programando y le doy vuelta y veo esto, veo que el elemento condilar no se ha movido ni un pelito de la pared posterior, significa que esto está mal tomado. Y tengo que buscar esto, tengo que ver un desplazamiento. Si no veo desplazamiento, señores, no voy a poder programar. Y eso es tan sencillo como eso. O sea, esto es imposible, pues, o sea, porque este es el 0, ¿esto qué significaría? -1. O sea, significaría de que la pared medial la tengo en la garganta. O sea, no sé dónde está, pero esto es un valor negativo, eso no existe. O sea, lo normal es que vaya de acá para allá, no de acá para acá. Entonces, si a ustedes les pasa eso, han tomado mal el registro. Bueno, el análisis de modelos montados ya es cuando yo ya tengo esto. Ya tengo los modelos montados en el articulador y tengo que obtener una cierta cantidad de información. Esto es lo que yo les decía. ¿Cuándo ustedes van a tener clínicamente esta vista? Jamás, ¿verdad? Como les decía, solamente que le abran un boquete en la nuca, ¿verdad? A alguien para poder verlo, no lo van a poder ver. Pero lo que me encanta a mí de esta vista es de que ustedes tienen una visión completa de los puntos de acoplamiento de los dientes anteriores, o que ustedes saben de dónde están cabal en el cíngulo. Puedo ver la relación de las cúspides de soporte superiores contra las de balance inferiores, ¿verdad? Entonces, me permite ver también, más adelante lo vamos a ver, la curva de Wilson, la puedo observar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, realmente es una gran cosa, ¿verdad? Tener la posibilidad de tener esta vista de la oclusión de las relaciones interoclusales del paciente. Entonces aquí tenemos una vista lateral, aquí podemos ver, aquí tenemos otra vista lateral, ¿verdad? Y aquí podemos ver qué es lo que empiezo a ver. Voy a hacer varios análisis. Son cosas sencillas realmente, no son cosas como del otro mundo, ¿verdad? Voy a ver forma de arco, ¿verdad? Voy a ver alineación y continuidad del arco dental, voy a poder ver curvas oclusales, voy a poder ver la de Spee, la de Wilson, y voy a ver anomalías anatómicas. Entonces, ¿cuáles son las anomalías anatómicas? Algunas dientes supernumerarios, que algún torus, ¿verdad? Un torus palatino o torus linguales, algún tipo, un aumento de la tuberosidad maxilar, cosas así que son evidentes, que ustedes dicen, hey, ¿qué onda esto? Entonces ustedes lo pueden ubicar y ahí mismo lo anotan. No voy a entrar en detalle a esto, pero sí vamos a ver de las formas. Entonces, las formas de los arcos pueden ser ovoides, triangulares y rectangulares, ¿verdad? Todos los arcos, o sea, normalmente deben de ser ovoides, pero realmente, porque son los que representan una mejor transmisión de fuerzas a lo largo de ellas. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque la forma del arco depende mucho del crecimiento esquelético del paciente, ¿verdad? Entonces podemos tener que un paciente que tenga una maloclusión clase 2, ¿verdad? Entonces tienden a tener formas de arco de tipo triangular. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque la fuerza tiende a reunirse en el sector anterior, ¿verdad? Entonces, por un concepto que se llama componente anterior de la fuerza, que no vamos a explicar en este momento. Pero lo que sí les voy a decir es que cuando ustedes tienen un arco de forma triangular, entonces toda la fuerza se tiende a concentrar en el vértice que se genera acá, en los dientes incisivos. Entonces no hay una transmisión de fuerza como acá, que es más así como más simétrica, sino aquí la concentración queda acá. Y los dientes anteriores tienden a sufrir mucho por esta forma de arco triangular. Y tenemos las rectangulares que son propias de los clase 4, de los clase 3, ¿verdad? Entonces, esta tal vez no representa como mucho concentración de fuerza porque el canino, o sea, el punto de concentración de fuerza es el canino, pero los caninos son dientes que están súper bien preparados por las razones que ya vimos en la guía canina de la guía anterior. Pero entonces no representa como que tanto problema, pero sí hay que registrarlo porque sí es propio de pacientes que tienen características de maloclusión clase 3.
¿verdad? Aquí podemos ver, si yo trazo una línea imaginaria, puedo decir que es ovoide, ¿ya? Lo mismo el inferior. Entonces, yo solamente tengo que poner el modelo, tengo que verlo y verle la forma, es más que evidente. La alineación y continuidad del arco, entonces, pues tengo que decir si está alineado o desalineado y continuo o discontinuo. El continuo o discontinuo tiene que ver con que si he perdido dientes o no. Si me hace falta la pieza número 6 o la 5, entonces ya es discontinuo, ¿verdad? Y lo alineado y desalineado yo tengo que fijarme en una cuestión. Es de que si yo trazo una línea imaginaria que empieza por los surcos centrales a pasar por los bordes, por las puntas de la punta del cúspide del canino, los bordes incisales, ¿verdad? De los dientes. Y si yo trazo otra línea, ¿verdad? A nivel de las puntas de las cúspides, todo tiene que estar alineado. O sea, todo tiene que ir siguiendo una línea continua. Perdón, una línea definida y no así como irregular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio acá. Si ustedes ven esto, aquí está la línea, así debería de ser, ¿verdad? Esta es la línea que debería de tener en las puntas de las cúspides y aquí están los surcos centrales. Surcos centrales, punta de las cúspides. Esto es lo que debería de ser. ¿Qué es en realidad? Ahí ustedes pueden ver las líneas punteadas. Van a ver que hay una irregularidad. Entonces, realmente los dientes están desalineados. Ustedes lo pueden ver acá. Debería de ser recto, 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 recto. Pero no, miren, parece que fueran culebras las que van acá. Entonces, yo voy viendo dónde, pero esto yo lo veo, o sea, que esto se ve, ustedes tienen que aprender a verlo en un modelo. Se ponen frente al modelo y empiezan a ver si siguen esos parámetros, ¿verdad? Ustedes los van viendo. Son arcos desalineados y continuos. Igualmente acá, cómo debería de ser y cómo es en realidad. O otras culebras, ¿verdad? Entonces también es arco desalineado y continuo, ¿verdad? La curva de SPI, yo tengo que decir si la curva es superficial o profunda, regular o irregular y ausente o no analizable. ¿Cuánto es superficial o cuánto es profunda? O sea, todo depende de la cantidad de concavidad que yo tenga y eso va a ser evidente. O sea, van a ver ustedes una suave curva, eso es superficial. Si ustedes ven que la curva es acentuada, eso es profunda. Regular o irregular es que esa concavidad suave o profunda sea, sea continua, o sea, no que empieza primero de una manera, después se mueve para otra y después va como terminando, no como una línea curva, sino que va a terminar como una línea cerrada, porque va como irregular, ¿verdad? Entonces, eso es regular e irregular. Y ausente o no analizable, ausente, por ejemplo, ustedes no tengan los dientes posteriores en uno o los dos arcos. Entonces, eso es ausente porque no tienen que analizar, ¿verdad? O no analizable, por ejemplo, cuando hay algún tipo de discrepancia o algún tipo de irregularidad anatómica, ¿verdad? Por ejemplo, que un diente esté demasiado salido, ¿verdad? Cuando realmente ustedes no puedan definir, ¿ya? Entonces, porque hay algo que ustedes no le pueden dar nombre, no pueden decir si es superficial regular o no pueden decir si es superficial irregular, no encaja nada, eso es no analizable. Y aquí podemos ver, esta es una, esta es una curva de SPI superficial y regular. Tal vez un poquito por la parte de acá, pero a grandes rasgos no se mira como una curva demasiado. Sería irregular si, por ejemplo, tuviera otro diente más, ya sería irregular probablemente, pero aquí creo que no pasa para tanto, ¿verdad? Igualmente acá, ¿verdad? Entonces aquí sí ya vemos que hay un patrón de irregularidad. ¿Por qué es el patrón de irregularidad? Por esta parte del diente, ¿ves? Recuerden de que una curva de SPI va tocando todas las puntas cúspides, ¿verdad? Todavía hasta acá podría decir que es regular, pero miren esta parte de acá, es porque el diente tiene una inclinación, el eje del diente está inclinado, entonces eso hace que la cúspide distal quede más elevada y por lo tanto le da un aspecto de irregularidad, ¿verdad? En el arco superior yo ocupo como referencia el plano cruzal, ¿verdad?
Entonces, porque ahí yo ya puedo saber qué tanto diente se ha salido. Aquí lo he dejado como curva el dibujito, pero basta y sobra para poder analizar cuáles son las partes que están de más. Esto está de más, esto está de más, esto está de más, esto está de más. En una situación, esto lo vamos a ver en el séptimo ciclo, qué pasa con estas cosas que vemos de más. La curva de Wilson igual, recordemos de que la curva de Wilson es una curva que empieza desde un punto de vista vestibulolingual, ¿verdad? Entonces, yo tiro aquí que está la superficie, aquí tenemos la tabla oclusal desde vestíbulo lingual, la tabla oclusal desde vestíbulo lingual, ¿verdad? Y eso me marca la curva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mido yo la curva? La curva la mido, ¿verdad? La curva la mido, si yo trazo una línea recta paralela a la curva, entonces la distancia que hay entre la línea recta y la parte más cóncava de la curva, eso lo tengo que medir y tiene que medir no más de 1.5. Esto también aplica para la curva de Spee y es un dato que realmente es intrascendente. Esto es algo teórico que se los cuento, pero realmente es evidente cuando ustedes trazan una línea y ustedes se imaginan una línea curva a partir de la inclinación que tienen las tablas oclusales de vestíbulo lingual, y ustedes ya se van a dar cuenta si algo es profundo o es superficial, ¿verdad? Pero desde el punto de vista así como purista, o sea, una línea recta paralela a la curva, la distancia entre la línea recta y la parte más cóncava de la curva, si es de 1.5 o menor a 1.5 superficial, y si es mayor a 1.5, entonces es profunda. Pero como les digo, técnicamente ustedes se van a dar cuenta. Aquí podemos ver, y ahí está. Esta es la manera en que yo me tengo que imaginar cuando estoy haciendo esto. Entonces yo lo veo, agarro el modelo, ¿verdad? Lo veo y me imagino esa línea qué tan profunda o qué tan profunda o qué tan superficial es. Una curva de Wilson superficial. El análisis pues, de dientes, vemos dientes ausentes, restauraciones defectuosas. Esto es una observación que yo tengo que hacerla junto con una observación clínica y radiográfica. En el modelo solamente puedo ver huecos, dientes salidos. O sea, no hay mucha definición sobre la razón del defecto, ¿verdad? Entonces, es como una imagen complementaria. Los dientes ausentes es obvio, ustedes lo van tachando. Alteraciones posicionales, inclinaciones, rotaciones, sobreerupciones, eso lo vamos a ver en el otro ciclo, ¿verdad? Desgastes dentales y retracciones gingivales, ¿verdad? Me voy a pasar rápido este porque como les digo, esto lo vamos a ver en el otro ciclo. Aquí podemos ver un diente que está rotado, ¿verdad? Si partimos del hecho que tiene que haber una línea recta en los surcos centrales, ¿verdad? Entonces yo trazo una línea recta en el diente que está girado, entonces yo puedo saber la cantidad de rotación que tiene este diente, ¿verdad? Por la línea recta de los surcos centrales versus la línea recta la línea recta del surco central del diente rotado, entonces yo sé el ángulo que tiene. Y ahí yo puedo decir hacia dónde va para mesio vestibular o mesiolingual o para dónde va, ¿verdad? Podemos ver dientes girados, ¿verdad? Dientes inclinados, igualmente, ¿verdad? Esta no es la mejor vista para ver las inclinaciones, pero estas, como la inclinación es hacia vestibular o hacia lingual, si la puedo ver desde acá. Si la inclinación fuera mesiodistal, tendría que tener los modelos desde una vista sagital, ¿verdad? Aquí podemos ver que estos dos dientes, las dos heces están echadas hacia el lado lingual, por eso es que se pone aquí inclinación. La inclinación hacia vestibular, este diente está un poco más salido que el resto. Un poquito nada más. Esto lo vamos a ver después. La cantidad de desgaste dental, esta es una diapositiva vieja. Esto es una diapositiva vieja, ya no lo vemos desde el punto de vista leve, moderado, severo. Hoy ocupamos una clasificación específica, ¿verdad? Que la vamos a aprender el otro ciclo. En un modelo es mucho más fácil ver los desgastes que en boca. En boca porque es difícil. En boca es difícil por la saliva, por los tejidos, y eso se complica. En cambio, en un modelo
yo puedo tener, puedo ver los desgastes, que aquí podemos ver uno, que podemos ver como superficies planas, ¿verdad? En lugares donde no debería de ser plano, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir documentando eso. Si no logro ver bien, hasta me puedo poner lupas y puedo observar cada una de las superficies oclusales. Por eso es importante que los modelos sean impecables, porque voy a revisar eso. Clínicamente es un poco difícil porque tengo que estar secando los dientes, tengo que tener buena luz. Entonces, no es muy recomendable, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo a nivel de modelo. Aquí puedo ver los desgastes también, ¿verdad? Podemos ver facetas bastante de desgaste bastante grandecitas, ¿verdad? A nivel de los dientes anteriores. Podemos ver también medir overjet, overbite, relaciones molares. Estas son las diapositivas que yo les envié para ustedes para que se pudieran saber qué es una maloclusión clase 1, una clase 2, una clase 3, ¿verdad? Aquí las podemos ver. Esto ya lo tienen ustedes. Realmente, como les digo, son parte del análisis, pero esto no es el punto para entenderlo. Realmente solamente lo estoy mencionando para que ustedes lo ubiquen, pero podemos ver estas cuestiones, ¿verdad? Esto ya lo vieron ustedes, que es una clase 1, que es una clase 2, ¿verdad? Podemos ver ahí la relación molar y canina. O sea, las maloclusiones tienen un montón de características, pero no las vamos a ver aquí en restaurativa, sino que, como les decía, ustedes las van a ver en ortodoncia y ahí lo van a entender mejor. Aquí podemos hacer las mediciones, vemos las relaciones molares y caninas, ¿verdad? Ocupando los puntos de referencia que se mencionan en las diapositivas anteriores, y nos damos cuenta que las dos, tanto la canina y la molar del lado izquierdo y derecho, es clase 1. El overjet y el overbite lo medimos, 3 milímetros. ¿Con qué lo medimos? Lo podemos medir con una regla plástica chiquitita, ¿verdad? Entonces lo ponemos, ¿verdad? Hacemos la medición, lo podemos hacer en los modelos, no tenemos que hacerlo en boca, ¿verdad? Entonces podemos meter la regla, o hay gente que dice que una sonda periodontal, pero la sonda es un poquito complicada de manejarla. Entonces la regla es más fácil de introducirla en los espacios para poder medir. Se considera que es normal hasta 3 milímetros. Estas son relaciones de contacto de dientes anteriores. Estas imágenes las tuvieron que haber visto en el guía anterior, ¿no? Cuando son las relaciones de contacto de los dientes anteriores. Y lo importante de ver esto es por eso mismo, por la guía anterior, porque me permite tener una idea de las características del overjet y el overbite, ¿verdad? Tal vez los dientes están muy inclinados, tal vez los dientes tienen puntos de acoplamiento demasiado profundos, o dientes están demasiado rectos, el ángulo, o el punto de acoplamiento es bien superficial, entonces hay poca área funcional. Eso me sirve, ¿verdad? Y eso es importante para saberlo, porque si yo tengo que hacer una modificación porque tengo que dar una oclusión terapéutica con todas las cosas que tengo que incorporar dentro del esquema oclusal que ya estudiamos, entonces como que modificar esto me resulta importante, ¿verdad? Entonces tengo que saber qué es lo que hay. Y ahí aquí lo estoy haciendo con una regla metálica, pero lo puedo hacer fácilmente, lo puedo hacer con una regla plástica, de esas que se ocupan en el área de endodoncia, porque la pueden cortar por un pedacito, son cosas baratas, valen como $2 o $3, y solamente dejan la parte graduada y le cortan lo que no está graduado y lo pueden ocupar para hacer las mediciones. Y de ahí vienen el análisis dinámico. El análisis dinámico, ¿verdad? Significa hacer que el articulador simule el movimiento. Entonces yo puedo simular movimientos laterales, ¿verdad? Y aquí puedo ver la guía, ¿ves? Aquí estoy viendo. Aquí está la lateralidad, ¿ves? Y aquí estoy viendo los dientes que están topando. Estoy viendo que está topando el 1.3, el 1.4, el 1.5 y el 1.6. Aquí podemos ver. No, perdón, esta es la guía, sí, la lateralidad derecha. Aquí las podemos ver, ¿verdad? Con mayor claridad, pero tal vez, y aquí podemos ver el lado de balance, pero tal vez el más significativo de todos es esta vista, ¿eh? Aquí ustedes logran ver. Aquí están los dientes que contactan en la guía. El lateral aparentemente contactaba en la vista, en la vista de las fotografías anteriores, pero aquí pueden ver que está en el aire, pero ya el canino está topando, los premolares están topando, ¿verdad?
Aquí podemos ver, aquí podemos la molar, aquí ya está en el aire y aquí ya está en el aire. Entonces podemos decir que hay una función de grupo que empieza desde el canino hasta la primera molar. ¿Ve? Porque hasta mesial de la primera molar. Es una función de grupo bastante larga. ¿Ve? Entonces la cantidad de desoclusión que tiene esta guía, aquí me doy cuenta. Miren todo el espacio que hay acá. Aquí hay desoclusión. Aquí como que ya casi como que no quiere y que ya casi que estoy topando. Si los dientes se desgastan a este nivel, probablemente ya va a haber contacto acá. Vean aquí, el lado de trabajo, el último diente está en el aire. ¿Ve? Aire, 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 aire. Aquí se alcanza a ver bien la extensión de la guía lateral y la desoclusión. Veamos el lado izquierdo. Vámonos nuevamente. Vamos a tirarnos. Vamos a irnos al otro lado. Aquí nos podemos ver. El lado derecho es mucho mejor. ¿Ve? Miren la cantidad de desoclusión que producen estos. La guía es un poco más larga, sí. Pero miren la cantidad de desoclusión. Aquí el central ya no está tan cercano a su antagonista. Y miren la distancia que hay a nivel de premolares. Esto es más de 2. Entonces es súper bien, ¿verdad? Podemos decir que la guía lateral desde del lado derecho es mucho mejor que la guía lateral del lado izquierdo. Todavía hay desoclusión acá, pero en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, vean, estamos súper bien ahí. Vean la cantidad. Veamos protrusivo. Igual, ven. Vamos a saltar rápido porque estas son las que me interesan. Vean, aquí están contactando los dientes, los laterales y los laterales y los centrales. ¿Vean? Aquí está el central topando acá, el lateral y el central acá. ¿Vean? Y vean cómo es la desoclusión en el bilateral en los dos. Aquí como que casi que quiere, ¿ves? O sea, si esto se desgasta, probablemente esto ya va a empezar a contactar y va a convertirse en una interferencia oclusal en protrusivo. ¿Ven? Porque se mira como que apenitas, pero miren acá cómo está. Significa que tal vez las guías de este lado no están como que muy finas, ¿verdad? Pero ahí el paciente va caminando. Bueno, esta es la última diapositiva. No voy a quedar tiempo para poder ver otra cosa, ¿verdad? Vamos a dejar esta cosa.